Bueno, recibimos a nuestro compañero José Moyano, que ya está ubicado. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Belén? Feliz Semana de Mayo para ambas y para Gracias. toda la audiencia. Gracias, Mm. gracias José. Feliz día también. Qué bueno encontrarnos en esta jornada y en esta posibilidad que nos regalás de conocer un poco más qué está pasando allá lejos, en la Mm. realidad en la vida de tantos hermanos, de tantas naciones. ¿Qué es lo que traes hoy para contarnos? Hoy traigo una novedad, no tan novedad, es algo que se repite hace mucho tiempo, pero uno de los países que hablamos el viernes pasado. Más Ujú, noticias de China, ¿no? Ujú. El viernes pasado hablamos de la frontera entre China e India sí. y hoy en día vamos a hablar de los ejercicios militares que está haciendo China en Taiwán, Ujú, o en los alrededores de Taiwán, podríamos decir. ¿Por qué? Porque los grandes especialistas, los grandes analistas de la política internacional sostienen que tanto Ucrania como Taiwán son los dos puntos más calientes del mundo en donde chocan potencias, ¿no? China, ujú. Estados Unidos y Rusia. Así que bueno, por más que quede lejos, hay que prestarle un poquito de atención. Ujú. ¿Y de dónde viene este conflicto, José? Bien, China y Taiwán, hay que remontarse a la década del 40, del siglo XX, ¿no? Durante aquellos años, después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay una guerra civil en China entre dos bandos. Es importante destacar esto. Un bando comunista y un bando nacionalista. Esa guerra civil la termina ganando China. Y el bando que pierde la guerra civil, el bando nacionalista, el bando anticomunista, huye de China Ujú. y se refugia en Taiwán, se refugia en esa isla. Mm. Y allí declaran ser la auténtica China. Claro. Y en el continente asiático podríamos decir, la República Popular de China ganan los comunistas la guerra civil, pero en Taiwán se refugian los que perdieron la guerra civil y dicen, Ujú, no, 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 el verdadero gobierno de China es el que está acá, en Taiwán, el que tenemos nosotros. La guerra civil no terminó, nos fuimos a una isla, pero ese conflicto sigue abierto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los comunistas ganaron en la China continental y los nacionalistas se refugiaron en la isla de Taiwán. claro. Lo curioso es que ambos, tanto China como Taiwán, se adjudican ser la verdadera China, la Mm. auténtica China. Y ahí hay una disputa, bueno, por quién es considerado por el resto del mundo como la verdadera China, ¿no? Claro. Desde allí se entiende entonces quizás José, desde ese momento histórico, por qué China no admite a Taiwán como un gobierno legítimo en sí. Exacto. Si seguimos esa línea argumentativa, ¿a qué vamos a arribar? Que China, lo que conocemos hoy como República Popular de China, no va a considerar al gobierno de Taiwán como un gobierno legítimo y no va a considerar a la isla de Taiwán como un accidente geográfico ajeno al territorio chino. Va a decir, es un territorio integrado totalmente a la República Claro. Popular de China que no tiene un gobierno legítimo, sino que son el movimiento separatista que todavía está en conflicto abierto desde la década del 40, ¿no? Va a decir, China hay una sola y la isla de Taiwán es parte de esta China. Ujú. Y en el lado taiwanés van a decir, no, no somos un movimiento separatista, somos el auténtico gobierno de China y la China continental forma parte de esta misma China, de esta sola China, cuyo gobierno legítimo somos nosotros, el Claro. de Taiwán. Mm. Entonces, son dos partes, dos sectores políticos que se adjudican ser la verdadera China. Y volviendo a tu pregunta, Belén, eh, para la República Popular de China, el gobierno de Taiwán es ilegítimo Claro. y, bueno, está la disputa diplomática por ver quién reconoce a Taiwán como gobierno Mm, y quién reconoce a China como mm. gobierno. Y ahí está la gran batalla diplomática que se da entre los dos países. Y bueno, China cada tanto, como ha ocurrido esta semana, realiza ejercicios militares muy grandes en los alrededores de la isla porque no renuncia a su determinación de en algún Claro. momento recuperar lo que ellos sostienen o
tener el control total de la isla, ¿no? Desde China se dice, la isla de Taiwán es parte integral del territorio chino, en algún momento la vamos a tomar y estos ejercicios militares que hacen alrededor de la isla refuerzan esta determinación política que no sabemos cuándo va a ocurrir. Claro. Taiwán, sabiendo eso, ha invertido muchísimo en su defensa, en su sistema de alianzas para protegerse de lo que podría ser una incursión militar china. Y ha habido elecciones en Taiwán y el nuevo presidente, William Lai, ha tenido declaraciones independentistas muy fuertes, ¿no? Lo que ha hecho que China responda con ejercicios militares de gran dimensión alrededor de la isla, ¿no? Es un punto de mucha tensión. Se habla poco, no es que se habla poco, no tiene tanta tensión como los frentes militares que hay en Europa, por ejemplo, pero los especialistas dicen que este conflicto entre China y Taiwán puede ser un detonante que escale algo más grande y que involucre a otros países, ¿no? Y hablando de otros países y de otras potencias, bueno, sabemos que esto no queda solamente acá, entre Taiwán y China. Recién decías que hay una disputa a ver quién reconoce a quién. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos. Bien. ¿Cuál es su posición? Estados Unidos reconoce al gobierno de China, pero está teniendo... ¿Cuál es el movimiento que hace Estados Unidos? A Estados Unidos le preocupa mucho la expansión comercial y militar de la República Popular de China. Entonces, a lo largo de la década del 40, del 50, del 60, lo que fue haciendo fue ir posicionándose militarmente en lugares cercanos a China para medianamente tenerla acorralada, cercada, rodeada. Si agarramos el mapa de la región, vamos a notar que Estados Unidos tiene bases militares en Corea del Sur, en Japón, en Filipinas, ¿no? Todo alrededor de China justamente para evitar esta proyección. Ahora bien, Estados Unidos, a pesar de que Taiwán muchas veces se lo solicitó, nunca abrió bases militares en territorio taiwanés. Porque hacer eso ya sería cruzar un límite muy delicado en materia política, ¿no? A ver, China no lo permitiría jamás, primero, porque significaría tener una base estadounidense a la vista de la costa, ¿no? Y en segundo lugar, porque si bien Estados Unidos tiene este posicionamiento estratégico alrededor de China, sabe que instalarse militarmente en Taiwán es desatar una escalada, una respuesta china o una anticipación china que no sabemos qué consecuencias podría tener, ¿no? Claro. Entonces hay un límite ahí que Estados Unidos cuida, pero no cruza, ¿no? Claro. Y Taiwán hace un esfuerzo muy grande en la diplomacia para que lo reconozcan a él, a Taiwán como el gobierno legítimo de China. Por ejemplo, en Sudamérica ya todos los países, por vínculos comerciales, reconocen a la República Popular de China como el gobierno chino, a excepción de Paraguay. Es un dato curioso. Paraguay es el único país de la región de Sudamérica que reconoce a Taiwán como el auténtico gobierno de China, ¿no? China, a través de su comercio y de sus relaciones comerciales, va logrando el reconocimiento oficial de otros países, pero Taiwán también tiene sus maniobras. Taiwán concentra la producción de chips para componentes electrónicos a nivel mundial en territorio taiwanés. Y eso lo hace ¿para qué? Para protegerse. O sea, protejan Taiwán de una incursión china porque la industria cibernética, la industria de los minicomponentes, está instalada físicamente acá, ¿no? Entonces, cada uno de los países, tanto China como Taiwán, nosotros decimos dos países, ellos dicen, no, yo soy China, ¿no? Hace sus esfuerzos económicos, comerciales, diplomáticos y militares para tener el reconocimiento del mundo y bueno, y en cada tanto se hacen estos ejercicios militares que ocurrieron esta semana, donde China vuelve a demostrar su determinación de en algún momento volver a tener el control sobre la isla. Que la gran interrogante es, no sabemos cuándo ocurrirá eso, si es que ocurre, cuándo, ¿no? Pero el último discurso del presidente chino fue bastante duro.
José Moyano, gracias como siempre por tanta claridad que nos regalas en estos encuentros. Nos encontramos Dios mediante el próximo viernes entonces para seguir informándonos, seguir aprendiendo también. Nos encontramos el viernes. Feliz 25 de mayo mañana, que coman rico Gracias. locro. Y bueno, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Bueno, muy, muy interesante esta columna. Nos Como actualizamos de la siempre. realidad internacional que tal vez pasa si no fuese por la presencia de José, que es analista político, pasaría desapercibida.